Qué gusto que estés ya por acá. Estamos de nueva cuenta en Democracia en Pantalla, este espacio donde comentamos pues los productos del cine, de los cómics, música y todo lo que produce la cultura popular y la cultura pop, y que tiene relación con los temas que nos interesan: la justicia, el derecho, el constitucionalismo, en fin, la democracia. Y hoy nos acompaña el profesor Alejandro Gaviria. Alejandro, bienvenido. Doctor José Ramón, muchas gracias por esta invitación y por este espacio. Y bueno, pues Alejandro es un amigo de Medellín, quien es profesor en la Universidad Autónoma Latina de allá, de esa ciudad, y también es juez. Así que tiene este doble perfil para una película que vamos a comentar, que tiene este matiz o este cariz o este tema, ¿no? Que es la Administración de Justicia. El título pudiera hacer pensar que se trata de otra cosa, pero es Sara y la Fuerza del Mar, de otro colega, de otro querido colega, también profesor de la misma institución, también juez, pero director de cine, quien es Martín Agudelo. No sé, Alejandro, quizá es el único caso, yo no veo otro, donde un juez se mete de director. Pues yo personalmente no conozco la verdad. Y Martín desde hace mucho tiempo venía con esa vocación de producir y escribió el guión de la película y además se metió de directora a la película y creo que le ha salido muy bien. Exacto, entonces, bueno, y conocemos a Martín, empezó de a poco con un corto, luego un mediometraje y finalmente un largometraje, lo cual pues implica una generosidad tremenda de su parte, porque pues son recursos económicos, es tiempo que tiene que compartir con la Administración de Justicia y en su momento con el cuidado de su mamá. Así que una serie de cuestiones que lo hace verdaderamente encomiable este trabajo. Así que vino creciendo y finalmente nos entrega un largometraje donde siempre en todos sus trabajos ha tenido como tema la justicia. Siempre ha tenido ese trasfondo y literalmente yo lo he hablado con él y esto termina siendo puro amor al arte. Y acá es en todo el sentido literal de la palabra. No lo hace porque le gusta y como le gusta le mete alma, le mete corazón y le mete su cuerpo y su energía entera a eso para entregarnos los productos que nos entregan. Ahora esperamos que quien nos sigue en este programa tenga en alguna oportunidad el acceso a este material. No es sencillo porque una película colombiana que no está en festivales, sí, está por el momento está por todos lados, pero concretamente no se le encuentra en una plataforma, no se le encuentra específicamente en los cines de muchos de nuestros países, que es un problema, no es un tema aparte, la poca circulación de nuestro cine en la región. Entonces esperamos que lleguen a verla, pero ¿cuántos premios ha ganado esta película? No lo sé, a lo mejor tú tampoco, pero son muchísimos, creo, ¿no, Alejandro? Muchos premios, muchas nominaciones en festivales internacionales. La verdad, en esos festivales es un muy buen comienzo. Y después de eso, incluso en Colombia estuvo exhibida varios meses en salas de cine. Hace poco tuvimos el Festival Internacional de Cine en un municipio cercano que es Itagüí y ahí también nuevamente se expuso la película. Entonces, y después de eso, entendí en algún momento que inicia el proceso para negociaciones con plataformas y demás, que esperemos pues que todo salga de la mejor manera. Seguramente así será, y quien nos está escuchando pues ya dirá: un juez que además es realizador de cine y hace una película con temas sobre administración de justicia y es latinoamericano, tiene que verse. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de la película, ¿no? Que es lo interesante. Además, Alejandro nos propone una cosa bien peculiar, ¿no? Que de inmediato la digo para que quien está viendo esto se espere, ¿no? Y es que vamos a tratar de relacionar esto con la reforma judicial en México, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos de qué va Sara y la Fuerza del Mar, por qué sería interesante, ¿no? Para un público, no sé, de estudiantes de derecho, de jueces, de funcionarios judiciales. Perfecto, doctor. Digamos sin mucho detalle, a grandes rasgos, Sara es una juez y la película comienza con una escena en un estrado judicial
y Sara queda muy inconforme con la decisión que adoptó. Y desde ahí vamos viendo que muchas veces legalidad y justicia no siempre van de la mano. Entonces Sara empieza con muchos demonios, por decirlo de alguna manera, con muchos interrogantes del ejercicio de su profesión. A partir de ahí pide una licencia y se va para un municipio cercano acá de Medellín que se llama Necoclí del Urabá, y ahí empieza a tener una serie de vivencias que le recuerdan básicamente lo que es estar viva. Luego de eso ya vuelve a su realidad como juez y también básicamente encuentra otro proceso que le genera muchas frustraciones, una decisión que tiene que adoptar y le genera muchas inquietudes a Sara. Y al final la película no es un final rosa, plano, sino que es abierto a muchas interpretaciones, en donde uno puede decir acá o pasó esto o pasó lo otro. Entonces digamos que es una película con muchos matices jurídicos, con muchos matices humanos, incluso tiene una muy buena fotografía, hay compañeros, colegas que actúan también en otros papeles e interpretan canciones que utilizan para llevar al inframundo. Entonces es bien interesante la película. Sí, la verdad es que sí, yo incluso se lo dije personalmente a Martín, es una, pues sí, una historia de amor, una historia de liberación, ¿no? Como él también lo comenta, lleno de simbolismo, llena de simbolismos, porque a Martín siempre le ha gustado eso. Todas las escenas detrás hay que poner atención porque siempre hay un símbolo o todo significa algo, ¿no? Y luego, bueno, pues esto lleva a un cine muy complejo, como a Martín le gusta, ¿no? Que tiene influencia de muchos directores. La escena, por ejemplo, de ella mirando el mar y entonces él descubriendo que tiene oportunidad de pintarla, ¿no? También bueno, pues lo podemos ver en algunas otras películas y cómo va ligando, como dices tú, las diferentes artes que el cine combina, ¿no? La pintura en ese caso, ¿no? Al final de cuentas, la película también puede verse como un gran lienzo que va pintando Martín. La música de Banda El Bisonte, ¿no? Que va acompañando, la música popular, incluso justo como dices tú, en el camino hacia el inframundo, eh, y la poesía, la poesía que no se ahorró en nada Martín de meterla desde el inicio, con Walt Whitman, ¿no? Y que va de alguna manera también como si la vida fuera poesía y si la poesía también pudiera convertirse en vida, ¿no? Creo que es el planteamiento. Esas partes obviamente son muy bonitas. Sí, yo creo que la película refleja que el arte está presente en todo nuestro vivir, así muchas veces no seamos conscientes y lo hayamos vuelto parte de nuestro paisaje, termina integrando todo. O sea, el solo hecho, y eso ya suena hasta cliché, pero el solo hecho de uno asomarse a su balcón y ver una cantidad de cosas, eso es otra forma de arte y hay que vivir cada momento, ¿cierto? Y yo creo que la película también nos va mostrando eso, aunque no deja de tener su análisis jurídico, también nos muestra que la vida hay que vivirla intensamente y estar consciente de cada momento. Sí, que ese, digamos, es el plot principal de la película, ¿no? O sea, Sara es una mujer que está atrapada entre una relación tóxica, que eso no lo habíamos mencionado, y un trabajo, a ver, ahí sí me voy a meter quizá en camisa de once varas, tóxico. El trabajo de ella como jueza es absolutamente y altamente tóxico, ¿no? Entonces, termina liberándose de ambos, pero eso, bueno, pues sí genera una paradoja para quien se dedica o se ocupa el derecho, ¿no? Porque también se lo comenté a Martín, de alguna forma ella abandona a esa relación con esa persona que tiene en Medellín, que es un ser prepotente, que es un estudiante de derecho con carrera trunca, ¿no? Y abandona también su trabajo. Y eso es quizá la parte más polémica de la película, porque frente a una causa que ella tiene que juzgar en función de la legalidad, ella decide renunciar a ser jueza e irse a vivir pues esta aventura, esta fantasía o no sé, este amor que no se los voy a spoilear por el momento, pero bueno, él tiene con el mar, vamos a decirlo así. ¿Cómo ves, Alex, con esta parte? Es complejo porque es cierto, uno diría, bueno,
Básicamente, esa escena del último proceso que le anticipábamos ahora, es una persona que se atrasó en unos pagos con un banco. Entonces el banco está ejecutándola, quiere rematar la vivienda y entran en un discurso que una cosa es una casa, otra cosa es un hogar. Y Sara está muy inconforme con la decisión que a nivel jurídico legal debe adoptar. Y como bien lo advierte José Ramón, ella opta por renunciar, digamos que en ese momento ya dice, no voy a fallar. Escribiente, suspendamos la diligencia, que no voy a fallar. Pues obviamente el conflicto debe llegar a alguna solución y la solución es una sentencia. Lo que sí es claro es que al parecer Sara no falla, o al menos no falla en ese momento, porque digamos que temporalmente pueden ocurrir varias cosas. Ella en ese momento no sabemos cuánto tiempo pasa, porque luego, como bien adviertes, se va para a vivir su amor y regresa a Necoclí, pero no sabemos cuánto tiempo transcurrió. Puede ser que ella haya adoptado una decisión por escrito, puede ser que ella haya fallado a otra audiencia, pero lo que sí nos muestra la escena es que ella estaba con muchos demonios, porque ahí nuevamente, y nos lleva al comienzo de la película, encuentra que lo legal puede no ser lo justo. Si ella hubiera adoptado la decisión que todos esperábamos dentro de un final rosa, y es decir, no le doy la razón al banco, le dejo la casa a la señora, si bien para ella pudiera ser una decisión justa, digamos que no terminaba siendo una decisión conforme a derecho. ¿Eso qué significa en última? Que frente a una apelación, el superior funcional con toda seguridad le iba a revocar. ¿Cierto? Entonces puede que yo tomo la decisión y le doy la razón a la señora que van a sacar de su hogar porque se atrasó con el banco. Si bien hubiera dejado satisfechos a algunos espectadores, al final del día es una decisión que no tenía ningún soporte jurídico y que se iba a caer. Es complejo porque se avisora como renunció su función, no asumió con el compromiso necesario su rol de juez, su decisión tenía que adoptarse e incluso está sometiendo a los ciudadanos a un aplazamiento, a un postergamiento de la decisión. Por más que no lo compartan, no sabemos, por ejemplo, un tema muy práctico y es cuándo se iba a fijar nueva fecha para audiencia. Eso puede llevar algunos meses más y es retrasar la adopción de la decisión. Entonces, sí, sí es bien polémico, como advertías, frente a la pregunta que planteaba. Sí, sí, eso es polémico. No había pensado lo que tú dices de que pudo haberlo dejado por escrito, de que quizá pueda volver a fallar en el futuro, ¿no? Yo entendí que al doblar la toga, ¿no? Y entregársela a la persona de ahí, pues el símbolo era estoy renunciando, pero efectivamente nunca vemos una renuncia formal, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego la escena también final, ¿no? De ella entrando al mar, que justo sugiere el final abierto, también resulta un poquito polémica. Martín me dijo en una breve entrevista que él no, obviamente no hace que ella se suicide, pero sí podría dar pie a pensar eso porque se va adentrando en el mar, ¿no? Él dice que es porque más bien se entrega ese amor con el mar porque el muchacho de la playa, que por cierto no me acuerdo ahora el nombre, Sebastián Medina es el protagonista, ¿no? Bueno, simboliza esa fuerza. Y yo ahí interpreté otra cosa que Martín curiosamente no había visto, pero que a lo mejor era inconsciente. Sebastián, también actor, simboliza al pueblo, porque justo para ligarlo con el tema de la reforma judicial, ¿no? Es el que es la voz del pueblo porque, o de la conciencia social, porque increpa a ella, cuando ella le dice soy jueza, él empieza a decir, ¿no? Que eso es un sistema podrido, que eso es mentira, que eso es corrupción, tal. Entonces, toda esa fuerza del mar que en la poesía dice el mar es la tumba, ¿no? Entonces, hay algunas películas que Martín me mostró en Colombia, una particularmente muy fuerte, donde pues eso, a los desaparecidos, a los muertos los iban a tirar al mar, ¿no? Entonces, yo entiendo que también el mar simboliza esa injusticia que no ha sido saldada, esa impunidad, ¿no? Y que representa este muchacho. Y ahí es mi problema con la jueza, ¿no? Con Sara, porque a ver, seguro Martín no lo notó porque lo hizo de manera, como vamos a decirlo así, muy natural,
pero Sara vive muy bien, o sea, Sara vive en una casota en Medellín y en una casota en la playa, no tiene ningún problema, no tiene ningún problema, ¿no? Y entonces esa renuncia le ayuda a ella, pero no le ayuda a la sociedad, no le ayuda a Colombia, no le ayuda en nada. Entonces, yo sé que el cine es interpretación y eso, pero me hubiera gustado que un final donde Sara termine enseñando en una escuela rural, o hablándole a los jóvenes de justicia, o montando un centro de atención social, o sea, haciendo algo más, ¿no? O sea, va y se desentiende del problema y se va a la playa, ¿no? Entonces yo le decía, en México ese es el problema, que la gente piensa que la clase judicial es una clase, pues eso, indolente, indiferente, insensible, lejana, que no entiende los problemas de la sociedad y que urgía una reforma para hacerle entender a ese poder judicial que le sirve al pueblo, ¿no? Entonces, frente a la pues, crítica o queja de este muchacho, pues sí, ella se libera de toda esta carga que quizá algo nos pueda explicar la escena del inframundo, ¿no? Donde va a las calles y encuentra, pero no hace nada más, o sea, nada más mira y Martín me dijo eso, es que la liberación es de Sara, ¿no? O sea, no es una liberación de un país o de una sociedad, ¿no? Si me explico. Sí, y la confronta cuando, como bien señalas, cuando ella le dice que yo soy juez y él de una vez cambia su expresión en el rostro y la confronta y como eso es corrupto y le cuenta una historia personal que él tuvo, que al final no ocurrió nada por la muerte de sus padres y demás. Y eso es una realidad. En nuestros países, el sistema judicial está lamentablemente atravesando muchos sistemas de crisis y como bien advierte José Ramón, se requieren reformas. Y esas reformas en ocasiones se hacen siempre con la mejor intención, en ocasiones no vienen con esa mejor intención, pero lo cierto es que se requiere una reforma, sí o sí urgen reformas, tanto en México como en Colombia. De hecho, nuestro presidente esta semana también habló de lo que está ocurriendo en México y mencionó y quedó en el aire como que va a traerlo para Colombia. No ha visorado nada, lo mencionó esta semana, pero ya lo puso en el tintero. Digamos que ya se está hablando acá en Colombia también de qué ocurre en México, qué ha ocurrido en otros países que lo han hecho y empieza a sonar. Entonces, de ahí entonces que mencionemos cómo mencionar, cómo fusionar Sara, la fuerza del mar, que es una juez, con todo esto, porque la gente muchas veces, como adviertes, la gente no se siente identificada con el juez. Es que de hecho en los estrados judiciales el juez se sienta en una parte superior, ¿cierto? Y si bien metafóricamente hablando, el juez es un supraordenado que está por encima del conflicto, el hecho de que el juez vista toga, el hecho de que el juez esté encima, que las personas tengan que poner de pie cuando el juez entra a la sala de audiencias, es como si el juez estuviera en el mundo personal por encima de los ciudadanos. Todo ese ritual, todo ese formalismo, pareciera que por darle dignidad a la justicia, lo que hace es alejar al juez de los ciudadanos que va a juzgar. Así no es que los esté juzgando a ellos, sino refiriendo al conflicto, pero creo que no aporta mucho y los aleja, los distancia. Y de ahí la confrontación que Sara recibe y de ahí la necesidad de todas estas reformas. Pues miren, ustedes entonces todavía están en tiempo de rectificar muchas cosas, porque independientemente de que se dé o no la reforma, creo que desde hace buen rato, al menos hace 6 años, a la clase judicial en México se le venía diciendo, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer para acercarte a la gente, no? Y es increíble que nunca se les ocurrió nada, ¿no? O sea, no sé, vamos a salir a caminar las calles para entrevistarnos con la gente, vamos a poner mesas para consultarlas, porque justo nuestra mentalidad es que el juez se tiene que alejar de eso, ¿no? El juez tiene que preservar esa objetividad estando lejos de la sociedad, pero eso genera pues un dilema, ¿no? Si estás lejos, ¿cómo la conoces? Si estás lejos, ¿cómo te sensibilizas ante sus problemas? Entonces creo que nos faltaron estrategias y eso nos tiene aquí, ¿no? Entonces, yo donde te decía fuera de cámara, ¿no? Donde le veo el área de oportunidades que al menos está haciendo pensar esa clase qué pudo hacer o qué debía hacer. Y que
y que en su momento, pues, ¿cómo lo va a solventar, no? Yo creo que incluso la propia película Sara, la fuerza del mar, es un signo eh, de buena fe de un juzgador colombiano que dice, bueno, quiero acercarme a un público que mire el cine para que me conozca desde dentro, para que vea que también soy una persona, ¿no? Y este dilema que los jueces enfrentan sobre, pues esto, ¿no? La interpretación constitucional, los derechos humanos y el sistema legal, ¿no? Y su función, ¿no? Está ahí el tema atravesado del prevaricato, ¿no? Toda la película, ¿no? Me parece. Claro, y como le decía ahorita, si Sara hubiera fallado en favor de la señora que iban a echar de la casa, hasta un prevaricato queda en el aire que se hubiera podido cometer porque es una decisión sin ningún tipo de peso legal. En Colombia, digamos que nuestra Corte Constitucional viene buscando de un tiempo para acá el lenguaje claro y el lenguaje sencillo en las providencias, que si bien no es mucho, digamos que es un primer paso para hacer que las personas entiendan, porque ha pasado y los jueces y el mundo jurídico en general trata de usar un lenguaje muy técnico, un lenguaje que en ocasiones es forzado, pero usted le entrega la sentencia a un ciudadano de a pie, a una persona que presentó un conflicto porque la están desalojando de su casa y la persona ni ya entendía. ¿Cierto? Y en Sara también lo vemos cuando en la primera escena, cuando la señora le dice, usted tiene que abandonar su casa, pero como tiene amparo de pobreza no la condeno en costas, ella le dijo a la abogada que tiene al lado, ¿qué me está diciendo? Porque no, o sea, ni siquiera entienden lo que le están diciendo. Entonces digamos que ese lenguaje claro son pasos que se dan en un sentido de acercar al menos la decisión judicial con los ciudadanos para que ellos en un lenguaje sencillo, sin que le quite el tecnicismo, entienda al menos el sentido de la decisión o entienda el análisis que el juez realizó para llegar a esa decisión y no usar expresiones rebuscadas. Por ejemplo, hay expresiones muy a la sazón de, entonces, bueno, ¿qué me estás diciendo? Y digamos que son sencillas y son sentencias de 200 páginas para al final decir condenado, absuelvo. Y yo siempre pongo este ejemplo. En Colombia hay una sentencia de hace más de 30 años, tiene 6 páginas, y es una sentencia sobre intereses que todavía usamos como precedente. Pero hay sentencias de hace 4 meses que son 200 páginas y que salen, pero a todo el mundo se le olvidan porque nadie entendió qué dice. Qué buena referencia de esa escena, ¿no? Además, creo que salen mal parados en la película los abogados, ¿no? Porque justo en esa escena, así el abogado no le quiere explicar mayor cosa y después le dice, pero nos vamos a ir a una tutela, ¿no? Una acción de tutela. Que es como en México el Y amparo. En México el creo que lo amparo, llaman el exacto. amparo. Y ella le dice, pues ya no tengo dinero, me lo quitaste todo tú, ¿no? O sea, él así todo indolente porque por su falta de pericia, por su falta de profesionalidad, está ahí la señora, ¿no? Y la jueza lo dice, ¿no? O sea, no pude hacer más, fue porque el abogado no planteó bien la causa, ¿no? Un abogado inepto, dice Sara, le dice a su esposo, estoy frustrada porque un abogado inepto no formuló la excepción que tenía que formular y no lo pude decidir. Y claro, salen mal para los abogados y como esa ambición y como es una profesión de prestigio, de estatus, de yo soy el que mejor me he visto, yo soy el que ando en el mejor carro, yo soy el que mejor vivo. Entonces, y de aparentar y demostrar y de solo pensar en la plata. Y lo bien lo señala, es muy indolente el abogado en donde la señora acaba de perder su casa porque él fue un inepto, como lo dice Sara, pero le dice que si le paga un poquito más va a poner una tutela que sabemos que no va a llegar a ninguna parte tampoco, que es simplemente su afán de cobrar un poco más. Entonces exacto. es complejo. Sí, el famoso litigio temerario. Pues muy bien, Alejandro, creo que analizamos a cabalidad esta ópera prima, porque pues, es el primer largometraje de Martín. Yo creo no se va a quedar tranquilo, va a hacer más cosas. Yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y además qué interesante que pudimos, bueno, ligarlo también a lo que está pasando en nuestros países. Enhorabuena por el libro sobre series y derecho. Sé que tienes otro proyecto con música y derecho. Te deseamos el mayor de los éxitos y bueno, pues unas palabras finales, si quieres. Gracias. No, doctor José Ramón, a usted de verdad que muchas gracias por generar este acercamiento. Como menciona lo de los libros, finalmente esa es como la intención, acercarle el derecho a todas las personas.
y que todo el mundo entienda que el problema que tiene al frente lo ha vivido alguien antes y que es fácil entenderlo, si se lo explican, ¿cierto? Y con estos libros de cultura pop, hemos sacado de rock, de salsa, de series, y como mencionas, viene otro en camino. Esos textos buscan acercar a todas las personas, aunque no sean abogados, un problema jurídico que nos muestra el arte. Como advertíamos, el arte está presente en todo y el derecho también. Entonces, al fusionar esas dos realidades, todo el mundo tiene que saber derecho finalmente. Si no conoces tus derechos, te los van a vulnerar, y esa es la finalidad de esos libros, acercar la realidad jurídica a las personas. Con Sara, digamos que hay algo que, como con esto para cerrar, hay un tema muy técnico, jurídico, que es ese conflicto que le genera a Sara no poder haber resuelto esa excepción porque el abogado no defendió bien. El abogado no era el abogado demandante, sino el abogado demandado no defendió bien a su cliente. Y personalmente considero que hay algunos temas que el juez debería resolver oficiosamente sin que las partes se lo propongan. Y en Colombia existen tres excepciones específicas que el juez no puede resolver si la parte no lo propone: prescripción, compensación y nulidad relativa. Y en el caso de Sara era una prescripción porque la señora decía que lleva viviendo ahí mucho tiempo y que ya había cumplido los requisitos para volverse dueña, pero como el abogado no lo formuló, la juez no lo pudo hacer. Entonces, de esa forma, si digamos que esa reforma existiera, si en Colombia fuera posible que los jueces oficiosamente resolvieran el conflicto íntegro y no someterse a una excepción no formulada, ese demonio de Sara no hubiera estallado. Digamos que esa fue la gota Claro. que reposó el vaso, y no hubiera vivido todo lo que vivió, pero ya a nivel personal de Sara. Pero a nivel jurídico, creo que esa reforma, las que hemos mencionado, está en mora de quitar esas excepciones que requieran ser alegadas para que el juez pueda resolver el conflicto. Y de nuevo, mil gracias por la invitación y por haber aceptado este tema tan interesante que a todos nos atañe. Gracias a ti, Alex, y bueno, pues a la próxima seguro habrá muchas otras. Gracias a quien nos siguió. Esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos, gracias.